Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Y hoy, de una manera especial, queremos subrayar el versículo 20. Nos dice el versículo 20, David fue a Baal Perasim y allí los derrotó y dijo, Yahvé me abrió una brecha en el frente enemigo, como abren brecha las aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. Bueno, aquí entonces ya tenemos la primera batalla de David contra los filisteos, porque recuerden que estamos desde el versículo 17 hablando sobre la victoria contra los filisteos. Llegaremos hasta el versículo 25. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos contra él. Al saberlo, David bajó a la fortaleza. Entonces, todos estos elementos que nosotros ya hemos reflexionado, cómo David comienza, entre comillas, ya te peisa, pero también los filisteos le conocen. Hoy cuando pone interés vaya David, porque él estuvo incluso con ellos durante un tiempo, estuvo con el rey Aquís. Ahora ya pasaron 7 años. David en el momento en que incluso Aquís le había pedido a David con todo su ejército que sea su guardaespaldas durante la guerra que iban a hacer contra Saúl, contra los israelitas. Imagínense, David estaría entonces luchando contra su propio pueblo, o por lo menos estaría resguardando al rey Aquís. Solamente que en un momento los generales que estaban allí le dicen al rey aquí, ¿dónde está Israel? Entonces, ¿cómo pico le vas a poner ahí a David, el israelita? Imagínate que él se ponga en contra de nosotros y vamos a encontrarnos en un sándwich. Los filisteos reunieron todas sus tropas en Afec, mientras que Israel acampaba junto a la fuente de Jezreel. Los príncipes filisteos desfilaban por batallones y compañías. David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Los jefes filisteos le preguntaron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquís le respondió, este es David, súbdito de Saúl, rey de Israel. Está conmigo desde hace 1 año o 2. Desde el día de su deserción hasta hoy no encontré en él nada de errado. Esto es interesante, ya hemos podido ver la fidelidad, ¿verdad?, de parte de David incluso para con Aquís. La palabra, y a David. Esta es mi palabra, yo me comprometí con esto y lo que yo dije lo voy a hacer y lo cumplo. Imagínense, el rey Aquís que le pide que sea su guardaespaldas, lo está acompañando para la guerra, para luchar contra los hebreos, contra los israelitas. Sin embargo, ellos no están de acuerdo, pero los generales filisteos se irritaron contra Aquís y le dijeron, despide a este hombre
y que regrese al lugar que le asignaste, que no venga al combate con nosotros, porque en el campo de batalla podría convertirse en nuestro enemigo. ¿Qué mejor manera de reconciliarse con su Señor que la de ofrecerle las cabezas de nuestros hombres? Y así continúa. Y desde esa vez entonces David se había apartado, era separado ya de los filisteos. Cuando muere Saúl, David vuelve, capítulo 2, eso ya habíamos visto, vuelve y es proclamado como rey de Judá. Ahora ya estamos en el capítulo 5, en donde David es proclamado rey de todo Israel. Pero apenas se enteran, dice, los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos contra David. Al saberlo, David bajó a la fortaleza. Ya habíamos hablado del hecho de bajar a la fortaleza, que significa también una protección. Es decir, la prudencia es muy importante siempre en una batalla. Los filisteos llegaron y se desplegaron en el valle de Refaim. Aquí también este es el famoso el Shaque. El valle de Refaim le hacía recordar a los israelitas la lucha contra el rey Og. Hay entonces situaciones bastante difíciles cuando ellos estaban viniendo, huyendo de Egipto. Hay que decir también que en esa oportunidad los israelitas no estaban pertrechados como para una guerra, como puede ser un pueblo sedentario. Entonces ellos están en camino, casi como nómadas por el desierto. Pero en fin, les recuerda a esa batalla, aunque habían vencido también al rey Og. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. La muerte de Francisco viene con cambios y muchos de ellos los estableció él. El pontífice quiso simplificar todo lo relacionado con su funeral, aunque no todo se ha modificado. Lo encontramos directamente en el féretro descubierto. Esta también es una diferencia, muchas cosas que se pensaban que no iban a ser de este modo. Descubierto igualmente, digamos, podemos observar, mirar al Papa Francisco y siguen, sin embargo, no modificados los ritos que tienen que ver con la celebración de la misa exequial. Antes, como se vio con Juan Pablo II o Benedicto XVI, los papas se exponían ante los fieles en un catafalco, una estructura elevada donde se depositaba el cuerpo del pontífice para su veneración. Francisco fue el primer papa en eliminar este elemento y de hecho cuando lo trasladaron a la basílica se le vio así, directamente en el féretro que iba recubierto por una tela de terciopelo roja. El ataúd es otro de los cambios. Previamente se utilizaban 3 distintos, el de ciprés, el de zinc y uno de madera de olmo. El pontífice argentino prefirió tener solo uno. Lo que sigue igual es que el Papa va vestido de rojo. Es un color muy importante para la Iglesia por este motivo. El rojo, desde los primeros siglos de la era cristiana, ha sido siempre el color litúrgico de la muerte o de un funeral en la ciudad de Roma. ¿Por qué? Porque Roma es la ciudad de los mártires. En efecto, los cardenales usan también este color porque están llamados a entregar completamente su vida por amor a Jesucristo. Y el Papa, pues por supuesto, no puede estar exento de esta condición. Y probablemente una de las novedades de los entierros papales de los últimos tiempos es esta. El Papa no quiso que su sepulcro estuviese en el Vaticano, sino en Santa María la Mayor, aunque no es el único que ha tomado esta decisión.
Tenemos también, no muy reciente, pero sí en los últimos siglos, en las últimas décadas, algunos papas enterrados fuera de la ciudad del Vaticano, como por ejemplo Pío IX, que está sepultado en la Basílica de San Lorenzo, fuori le mura, ¿no? Digamos que no es normal, pero no es una absoluta excepción. Digamos que es una novedad para nuestras generaciones, sí, después de haber visto la sepultura de Benedicto XVI o de Juan Pablo II. En la basílica donde está la Salus Populi Romani, la patrona de Roma y a la que Francisco le tenía tanta devoción, hay otros 7 papas. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Y avanti, coraggio. Él era el papa de los últimos. Ella, la monja que los acogía. Sencilla y discreta, Sor Geneviève, de 81 años, vivió durante muchos años en una caravana de circo a unos 30 kilómetros del centro de Roma. Desde 2022, cada miércoles, iba a las audiencias generales. Llevaba a grupos de migrantes y personas transexuales a conocer al pontífice. Una vez, Francisco le correspondió el gesto. El pasado verano fue a verla al lugar donde hace su pastoral, ni más ni menos que un parque de atracciones. 9 meses después, esta es la imagen. Cuando llevaron el cuerpo de Francisco a la basílica, colándose entre cardenales y guardias suizos, allí estaba ella. Con el perfil bajo que la caracteriza, se puso en una esquina, mochila al hombro y vestida con el hábito azul de su orden, no pudo evitar las lágrimas. 7 largos minutos rezando delante del féretro de Francisco. Ella no solo rezaba ante el Papa, Sor Geneviève estaba dando el último adiós a su gran amigo. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandellara Arañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este viernes 25 de abril, que es la octava de la Pascua siempre, porque sabemos que un solo día se prolonga en 8 días y eso significa eternidad para nosotros. La resurrección es el objetivo esencial y principal de nuestra vida. Y esto es experimentar esta resurrección, es la eternidad de la gracia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país. Eternidad de los bienes de Dios, donde no existe injusticia, donde no existe entonces corrupción. La palabra del Señor la tomamos de Hechos de los Apóstoles, siempre durante todo este tiempo de Pascua. Capítulo 4 del 1 al 12. Mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos, cumplida en la persona de Jesús. Estos detuvieron a los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaron la fe. Y así el número de creyentes, contando solo los hombres, se elevó a unos 5.000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas, con Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaron: ¿con qué poder o en nombre de quién ustedes hacen esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue sanado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí, sano delante de ustedes, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret,
Queridos hermanos, es tan lindo escuchar esto, ¿verdad? En el discurso de Pedro. Justamente lo que nosotros hacemos y realizamos es porque lo hacemos en el nombre de Jesucristo resucitado. Pero se dan cuenta, vienen ya aquí inmediatamente, ya hayan entre comillas, contreras, los contreras. Cuando uno quiere hacer el bien, siempre ya Yujuda lleva, no falta la yagua carrera, siempre. Hoy mante hoy la ishi, hoy mante hoy lleva la olla poseape y bahía ñande apetebe. Uno quiere llevar bien adelante las cosas, pero sin embargo siempre se mete alguien que quiere engañar, quiere ser corrupto, quiere sobrefacturar las cosas. Yo soy tu amigo, MSPA. Te hago valer tantos mil, te haya llevado mi mesita, espera, me hago, saía llevamos a momburu, ya sobrefactura, pona, ñagana, pona, así, con algo y hoy. No se van a dar cuenta. Y así decimos interiormente, no faltáis la llevada carrera. Por eso es que el Señor hoy nos está diciendo, es Jesús, el resucitado, el único que puede sanar. Sepan ustedes que fue Él, y en nombre de Jesús es que nosotros le pudimos levantar a este hombre que estaba enfermo. Ya llevé que no pueda venir de lleva, poder levantarnos y no quedarnos en el pecado, no quedarnos en la mala vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros y sobre nuestro país, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. El versículo 20, David fue a Baal Perasín y allí los derrotó. Y dijo, Yahvé me abrió una brecha en el frente enemigo como abren brechas las aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasín. Esto es lo que nos dice entonces el hecho de que Yahvé abre, ¿verdad? Una brecha, dice, esto es importante. Este pasaje ocurre siempre en el marco de consolidación del reinado de David. Esto no tenemos que olvidar. David que había conquistado Jerusalén y se está consolidando, pero Pepe, y le gusta página, los filisteos, ¿verdad? Comienzan a moverse. Ellos también tienen esa intención de invadir. Le habían vencido, incluso a Saúl lo habían matado, a los hijos. Ahora David volvió, está en Hebrón. O sea, es un momento, no decimos de tanta quietud, pero simplemente los filisteos se habían acallado bastante. Ahora que ellos saben que David es el rey, lo han proclamado, y es la unificación de Israel, entonces se inquietan al conocer que David está al frente de esta consolidación de su propio reino. Por lo tanto, después de haberle ungido a David como rey de Hebrón, David enfrenta a los filisteos, quienes quieren sofocar cualquier amenaza en la hegemonía militar. Entonces, piña tende que Jacob y poner en la guapa David, que no es cualquier yaguar aireína. Entonces, este escenario que nosotros encontramos aquí, un escenario geográfico de la batalla, es el valle Refaim, al suroeste, decíamos, de Jerusalén. Desde el punto de vista arqueológico, esta zona siempre ha sido influenciada como un lugar que también lo hemos identificado como un lugar estratégico en la ruta filistea hacia el corazón de Judá. Es interesante, ¿verdad? Como yo les dije en otra oportunidad, la gracia de Dios que me regaló estar 10 años por ahí, justamente enseñando incluso toda la parte
orográfica, por una parte, todo lo que significa el suelo de Israel, todo lo que significa Shefelá, las colinas, el valle de Esdrelón, el valle de Sharon, todo lo que significa la parte montañosa de Judá, de Samaria, toda la parte orográfica. Después, todo el declive y las profundidades que llega hasta el Mar Muerto, 400 metros bajo el nivel del mar, todo el valle de Jericó. O sea, es una zona muy interesante en cuanto a la orografía y además la arqueología. Bueno, pero ahora aquí estamos diciendo que se identifica como este lugar estratégico, como los ejércitos, ahora estamos hablando de los filisteos, utilizaban estos cañones o estos valles, ¿verdad?, para poder ir e infiltrarse y llegar hasta los lugares, asentamientos también hebreos, israelitas. Ahora, la victoria de David con esta unificación, porque es una victoria. El hecho de que David pudo unificar a estas tribus es una victoria. Y esto nos lleva dentro de un marco histórico, eso tenemos que entenderlo, dentro de la historia de Israel. Pero desde aquí hacemos también teología. Por eso que es un marco histórico teológico. Es la transición entonces del liderazgo que en ese momento se tenía de las tribus, los clanes, pero hacia una unificación. Es decir, ese liderazgo tribal que existía ahora hacia una monarquía. A la monarquía mono, uno, o sea, uno, el que dirige todo, el tendotá, vea la tendotaina, para que se pueda entender la unificación de Israel. Pero más aún, le agregamos algo. Cuando decimos teocrático, estamos mirando una unificación desde lo teocrático, es decir, desde Dios. No es simplemente una unificación peñandeca, toalla esa militar, sino que además de una unificación militar, que lo está haciendo David, las peleas, las luchas, las conquistas, también hay un sentido teológico muy profundo. No se trata, por lo tanto, de una victoria militar simplemente común, sino de un acto teofánico. Una irrupción de Dios dentro de la historia de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Llegó el momento, el día es hoy. No tengas miedo, llénate de valor. Pon tu mirada en lo que quieres lograr. Vive la vida, vívela de verdad. Vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón, vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón. Pero al contrario de perder siempre ganarás. La vida en Dios nunca es una opción, es una necesidad.
Vive la vida en Dios, es el momento. Abre tu corazón, vive la vida. Vive la vida en Dios, es el momento. Abre tu corazón, vive la vida. Vive la vida en Dios, es el momento. Abre tu corazón, vive la vida. Vive la vida en Dios, es el momento. Abre tu corazón. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena,
Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, La Revelación, gracias Madre. Te queremos, madrecita. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Entusiasmada y estoy viendo cómo se mueven esas cortinas. Qué incertidumbre que le han puesto, qué misterio, ¿no? Efectivamente estamos viendo cómo se abre esas cortinas que se han instalado y estamos a punto de ver, vamos a escuchar un momento cómo se vive este momento. Una explosión de júbilo. Habemus Papa. Ahí está, Jorge Bergoglio. Paraguay espera al Papa. Paraguay se prepara para que sea la mejor visita que el Papa Francisco va a realizar. Del corazón de América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní. Hoy el pueblo grita jubiloso, está entre nosotros el apóstol del Señor. Paraguay se alegra por tener esta gracia que nos trae tu visita que ilumina la nación. Nuestras vidas se llenan de esperanza, de sueños y anhelos de un país mejor. Niños, jóvenes y ancianos cantan llenos de gozo a una sola voz. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Francisco, eres el Papa de los pobres, los ancianos y de los jóvenes que nos pides cuidar. Eres defensor de la vida, de un Dios que no se oculta a los que buscan la verdad. Pastor con olor a oveja, que vas a las periferias en busca de aquellos que necesitan más. Vas mostrando con sencillez de vida que anunciar a Cristo es amar a los demás. Desafía que actuemos con verdad. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Paraguayete, kuya pumbarete omo pu abañanereta. Tu pasión yangare coñandereje, acá cupe huive, ñandero basa. La juventud paraguaya, alegre y pujante, hoy sale a las calles a anunciar a Jesús.
hacer el lío, nos dijiste ya aquí estamos, querido Papa Francisco, somos tu juventud. Y siendo protagonistas, avanzando sin temores, confiando en el Señor. Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, bendecir Paraguay, por bendecir Paraguay. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Aquí nosotros nos encontramos con el capítulo 5, versículo 20. Hoy especialmente David fue a Baal Perasim y allí los derrotó y dijo: Yahvé me abrió una brecha en el frente enemigo como abren brechas las aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. Por eso llamó, dice, aquel lugar. Bueno, vamos a mirar un poco. El Baal Perasim, el nombre. Estamos con un nombre hebreo, ciertamente. Baal Perasim. Baal aquí no significa ídolo, señor, no significa dueño, sino que en este caso se vuelve a resignificar el nombre en el término de un sentido teocéntrico, es decir, llamar más Baal como Dios, como Señor, ¿verdad? Pero no en el sentido de un ídolo, decíamos, aludiendo a cómo Yahvé está interfiriendo, digamos, o está interviniendo, o está apoyando a David, al ejército de David. David fue a Baal, Dios, Yahvé, incluso a Yahvé le está diciendo como mi Señor, mi dueño, el que me está ayudando. Y luego entendemos aquí la palabra Perasim. Perasim viene del verbo parás, el verbo parás. Y el verbo parás en hebreo significa romper, hacer una brecha, irrumpir con violencia. Baal Perasim, brechas, porque eso sería plural, ¿verdad? Perasim, parás. Perasim, brechas que va abriendo Dios, el Baal. Yahvé que va abriendo brechas contra sus enemigos. Entonces, por eso estábamos diciendo que desde una lectura teocéntrica o teocrática, un Dios, Kratos, el gobernar, Dios el que gobierna aquí el ejército, Dios el que se pone al frente del ejército y va abriendo, Baal, mi Dios, Yahvé, Perasim, parás, abre brechas, golpe, violencia, porque me acompaña. Bueno, evidentemente que no es Dios mismo el que viene ahí a pelear y a abrir las brechas, sino que es la interpretación, decíamos, teocrática. Upeago dice hinaye bañandeña bañaya y apoya ñora enoye y apoya peña de yara oye, pero al decir Perasim, parás, abrir brechas, entrar, entonces estamos diciendo directamente que es Dios el que nos acompaña y que está irrumpiendo, ¿verdad? Con violencia, está irrumpiendo en el camino de liberación y de salvación. Entonces, la traducción precisa que nosotros aquí podemos hacer dentro de nuestro estudio bíblico, podemos decir, el Señor de las irrupciones. Upeagina la llave,
Este nombre también es importante que nosotros sepamos pronunciar, porque el nombre Yahvé, ahora tiene estudio especial sobre el nombre Yahvé, porque algunos por ahí te dicen Jehová, que esto, aquello, y ese es un error gramatical que existe en la Biblia, a propósito, hecho por los masoretas. Esto tenemos que entender, porque estaba en la iglesia de Jehová, fuera, o mía no entendéis, lo que es verdaderamente, porque toman hacia el pie de la letra. Eso es un error gramatical justamente para decir que el nombre de Dios no se podía pronunciar. A tal punto que los judíos después del exilio, ellos cuando hablaban de Dios, nunca más pronunciaban el nombre de Dios, porque el nombre de Dios no se puede pronunciar. Y entonces ellos decían simplemente el Baal, o sea, Adonai, que es mejor. Adonai es mi Señor, el Señor. Cada vez que yo la palabra Jehová, es decir, Yahvé, algunos traducen como Yahvé, ¿verdad? Otros directamente ya traducen simplemente como el Señor, porque el nombre de Yahvé no se podía pronunciar. Ellos no podían pronunciar el nombre de Dios. Y entonces utilizaban otra palabra. Cada vez que se encontraban con esa palabra, le habían puesto las vocales de Adonai, mi Señor. Y entonces, aquí en el mundo antiguo del cercano Oriente, esto era humillante y teológicamente muy devastador, ¿verdad? Porque tras esta victoria en Baal, Perasim, los filisteos tienen que huir. Y esto era humillante para ellos, imagínense. Todo el ejército de David que viene, que se ordena, pero es Dios el que va abriendo brechas. Pero abre brechas, ¿cómo? A través del accionar del ejército de David. Dios se manifiesta, pero se manifiesta a través de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El mismo chico que días antes llevaba un cántaro sobre su cabeza y fue seguido por los dos apóstoles hasta su casa, en la que el maestro, según sus propias instrucciones, habría de celebrar la cena pascual, acompañó a Jesús hasta el huerto de Getsemaní, y mientras contemplaba la escena en la que Judas entregaba al Hijo del Hombre a los esbirros del Sanedrín, uno de ellos lo atrapó. Y el ágil muchacho se desembarazó de la sábana con la que se cubría, y semidesnudo se perdió en la oscuridad. Pero repuesto de ese primer impacto, esperó al cortejo agazapado entre unos matorrales y se fue tras él hasta el palacio de Caifás. Luego presenció de cerca toda la pasión y muerte de Jesús y compartió con los apóstoles durante los días que siguieron a su resurrección, porque ellos se escondieron en su residencia y allí recibieron las lenguas de fuego el día de Pentecostés, fecha en la que San Pedro lo bautizó. Ese imberbe, que se llamaba Juan Marcos, se encargó posteriormente de escribir el que aparece en el Nuevo Testamento como el Evangelio de San Marcos. Juan Marcos nació en Cirenaica, en el seno de una acaudalada familia que se trasladó a Jerusalén, compró el huerto de Getsemaní y construyó junto a él una amplia vivienda en la que se reunía la élite intelectual y religiosa de la ciudad. Se familiarizó desde muy temprano con las distintas corrientes del pensamiento judío que imperaban en esa época, y como Jesús, que era amigo de sus padres, los frecuentaba, quedó cautivado por su mensaje y se convirtió en su seguidor incondicional, pero debido a su corta edad no podía acompañarlo en sus recorridos por la Ciudad Santa
y tenía que contentarse con escucharlo cuando se hospedaba en su casa. Después de Pentecostés, Marcos se integró a las actividades de los apóstoles. En las predicaciones de Jerusalén y en sus recorridos por toda Judea, fue el entrañable compañero de San Pedro, para quien, de acuerdo con lo que firmó al final de su primera carta, Marcos es mi hijo. Pues resulta que con todo ello y dado su celo, devoción y entrega, San Pablo y San Bernabé también se lo llevaron en su primer viaje misionero por Antioquía y Asia Menor. Más adelante evangelizó toda la isla de Chipre con su tío San Bernabé, al que enterró allí, y a continuación se puso al servicio de San Pablo en sus correrías por las ciudades de Colosas, Venecia y Roma, en donde además fue intérprete de San Pedro y consuelo y apoyo de San Pablo cuando ya estaba prisionero. Tras la ejecución de ambos se dedicó a recopilar las enseñanzas de San Pedro, y así nació el Evangelio de San Marcos, el primero en registrar de manera fresca, concisa, vívida y detallada el último año de la vida de Jesús. Haciendo gala de una extraordinaria capacidad narrativa, recrea en él los gestos, actitudes y sentimientos del Salvador. Hace énfasis en su humildad y sufrimiento y decisión de redimir a los hombres por medio de la cruz, pero a la par relata con precisión y vehemencia los milagros que obra el Maestro. Y lo hace de esa forma con el fin de demostrar que en efecto Jesucristo es el Mesías e Hijo de Dios. El Evangelio de San Marcos, a pesar de ser el más corto, fue la fuente de la que se nutrieron San Mateo y San Lucas para escribir los suyos. En 16 capítulos San Marcos reúne 105 pasajes, de los que San Mateo copia 93 y San Lucas 85. De las 746 frases que contiene el Evangelio de San Marcos, 606 son reproducidas por San Mateo y 320 por San Lucas. En su Evangelio, San Marcos consigna 19 profecías sobre el Mesías, cumplidas en Jesús. Describe 23 milagros, 27 parábolas y 17 dogmas. Mientras realizaba esta formidable obra, Marcos viajó a Alejandría, ciudad de la que fue su primer obispo, y en ella obtuvo una vasta cosecha de conversiones que preocuparon a las autoridades, y por eso el 25 de abril del año 68, durante las fiestas del dios Serapis, aprovecharon la coyuntura para enviarle una enfurecida horda de paganos que arrastró por las calles a San Marcos hasta convertirlo en una masa sanguinolenta, a la que luego intentaron cremar, pero sus seguidores rescataron su cuerpo, lo enterraron piadosamente, y en el siglo IX sus restos fueron depositados en una cripta sobre la que construyeron la Catedral de San Marcos en Venecia, ciudad de la que desde entonces es su santo patrón. Por eso hoy, 25 de abril, día de su festividad, pidámosle a San Marcos que nos ayude a difundir su Evangelio. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo una palabra tuya bastará para sanarme, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, te necesito, Señor, tan grande es tu amor. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús, sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús,
sopla tu aliento, lléname de ti, solo si tú quieres. Sáname, Jesús. En ti confío porque tú eres mi esperanza y yo en ti confío porque me basta tu gracia y yo en ti confío porque tú nunca me fallas. Si estoy en el suelo, siempre me levantas. No me rendiré jamás porque yo sé que vale la pena luchar, pero esta vez voy de rodillas a tus pies. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname. Para sanarme. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Aquí nosotros estamos leyendo y estudiando el versículo 20 del capítulo 5, segundo libro de Samuel. David fue a Baal Perasim. Allí los derrotó a los filisteos, se entiende, y dijo: Yahvé me abrió una brecha en el frente enemigo como abren brechas las aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. Ya hemos dicho, Baal se refiere a Dios, al accionar de este Dios que es nuestro Dios Yahvé. Pero Perasim es lo más importante como centro, porque paras quiere decir abrir brechas. Perasim como sustantivo, brechas. Dios que lucha, Dios mismo que se pone al frente. Pero esto quiere decir que es la fuerza de Dios, el espíritu, el ruaje de Dios, Ayeva, que invade al hombre, al ejército, a David, y bueno, dale a arrasar. Entonces, queridos amigos, aquí, cuando ellos, los filisteos, pierden todo aquello que son sus símbolos religiosos en esta guerra, porque es una persecución donde Dios, dice Baal Perasim, va abriendo brechas para Israel. Al perderlos, estos filisteos no solo pierden su escudo físico, atención, no es que están perdiendo solamente su bandera o lo que sea, ¿verdad? Sino que ellos están perdiendo también la propia
espiritualidad, su narrativa espiritual. Porque ese pues es un símbolo, ¿entienden? Es el símbolo de esa fe. Es como decir, un símbolo nacional nuestro, por ejemplo, es la Basílica de Cacupé, ¿verdad? Entonces, para nosotros es tan importante como símbolo, donde nos reunimos, donde vamos en torno al altar. Dios lo encontramos por todas partes, pero sin embargo ese símbolo de reunión, de unidad, el hombre necesita siempre del aspecto de la simbología, ¿verdad? Los símbolos son esenciales. Y aquí entonces encontramos que al perder estos símbolos, los filisteos ciertamente están también perdiendo nada más y nada menos que esa espiritualidad que a ellos los une, que a ellos los motiva y los fortalece. Era como decir, nuestros dioses fueron derrotados. El tomar estos símbolos era como decir, nuestros dioses fueron derrotados con Ayano y Coeima. Y entonces es por eso que también David lo que está haciendo en este momento es tomar estos ídolos de los filisteos, no los guarda ni tampoco los va a reutilizar, porque para Israel no es importante esto, sino que dice enseguida, según el libro por lo menos de las crónicas, dice que David una vez que los toma, los quema. La simbología es ese Dios tuyo, peando y coi baevena. Imagínense, el quemar. Queridos amigos, algo parecido nosotros habíamos leído también al inicio del primer libro de Samuel, cuando los filisteos son los que toman el arca de la alianza, y luego lo llevan y lo ponen también en el templo, ¿verdad?, de Dagón. Imagínense. Solamente que después ahí existen otras cosas para demostrar que el Dios de Israel es el Dios más fuerte. Podemos volver, ¿verdad?, a estudiar un poco y van a entender. Ahora podemos comparar mejor como el arca de la alianza, que es el Dios verdadero, tiene su influencia incluso sobre el Dios Dagón, que en 2 oportunidades dice que lo encuentran de bruces, se cae. E incluso la segunda vez dice que al caer se rompen las manos. Todas estas simbologías son importantes para que nosotros entendamos la teología. Así entonces, queridos amigos, el hebreo tiene un grupo implícito. Aquí te está diciendo, los ídolos son cosas tristes, impotentes e incapaces de salvar. Y entonces, cuando aparece el verbo nasá, cargar, llevar, levantar, puede sugerir una procesión, ¿verdad? El llevar a bruces sugiere una procesión. En vez de alzar ídolos en victoria, en este caso, los cargan como trofeos del fracaso pagano. ¿Por qué estamos diciendo esto? Y porque justamente decíamos que aquí abrió brechas, dice. David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. Yahvé abrió una brecha enfrente al enemigo como abren brechas las aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir nuestras reflexiones. Tan interesante mirar, entender cómo el Señor actúa. Para eso venían de Yara, lleva a Tecu, ñan de Peti, Amañaina, ñan de Dale, se la Ganique, dale, te jogue, ñan de Mañaina, pero para afrontar y sobre todo para eliminar todo aquello que es idolátrico, todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que nos hace confiar simplemente en nuestras fuerzas. ¿Qué hará después David, según el libro de las Crónicas? Quemar esos ídolos. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.